de la mañana vamos a conversar a esta hora sobre la problemática de Las Bambas, ¿no? De la empresa minera Las Bambas. Y está con nosotros el congresista Richard Arce, congresista por Apurímac de las filas del Frente Amplio. Bienvenido. Muy buenos días, María Jesús. Estamos muchas hablando gracias. De un proyecto minero tan ambicioso, tan importante como es Las Bambas, ¿no es cierto?, en Apurímac, en el que quisiera que usted nos explique cómo van los avances. Sobrevoló la zona el día de ayer, esta importante reunión, pero además la comisión que integra tanto el Ejecutivo, el Gobierno Regional, la población de Apurímac. Coméntenos. Yo quisiera agradecerle por la oportunidad y parto por lo que usted acaba de expresar. Es el proyecto más importante del país, donde se centran las expectativas del gobierno actual para poder desarrollar todo su programa que le ha llamado Revolución Social. En consecuencia, debería haber todo el interés de parte del gobierno para poder solucionar el problema. Hemos tratado de gestionar la presencia de los ministros, sobre todo el titular del sector, el ministro de Energía y Minas, y tal vez el premier en su momento, porque lamentablemente después del conflicto social, usted recordará, el pasado 29 de septiembre del año 2015 hubo una confrontación con un resultado lamentable, 3 personas fallecidas con heridas de bala, y esto ha generado que en ese momento inclusive se ponga en riesgo el propio proyecto. El gobierno de Ollanta se comprometió a aperturar el diálogo y es recién en el mes de febrero de este año 2016 que se inicia ese proceso, donde se establecen ciertos parámetros para empezar el proceso de diálogo. Pero hasta la finalización del gobierno del señor Ollanta no se ha logrado consolidar estas mesas de diálogo por la desidia de parte del Estado de no participar activamente y sobre todo no cumplir los compromisos. Y por eso es que la gente se ha... pueblo. A veces uno no entiende racionalidad porque es tan importante ese reporte y la estrategia contra los conflictos sociales es la prevención. Claro, porque una vez desencadenado ya no se puede abordar. Lo que han señalado es, y la población sobre todo. Aquí quisiera que dejemos algo muy en claro, congresista, y a diferencia de otros proyectos mineros, quizás no tan ambiciosos como en Las Bambas, aquí no hay una oposición de la población a la minería, sino todo lo contrario. ¿Qué es lo que falta y en qué hay que mejorar? El nivel de comunicación de las empresas, la mejor respuesta a temas de resolución de conflictos. Coméntenos. El principal capital social que tiene este proyecto justamente es la predisposición. Durante casi 12 años la población ha facilitado todos los procedimientos. Inclusive se ha aprobado los estudios de impacto ambiental. No se ha aplicado en su verdadera magnitud la consulta previa, han sido solamente audiencias públicas y hasta la fecha han dado todas las facilidades. ¿Qué sucedió? Durante el 2013 y 2015 se inicia este proceso de transferencia de propiedad de la concesión minera. Antes estaba con Strata, esta empresa suiza, que después se consorció y hizo un holding con Glencore. Y por presión de la China, que tiene la posición de dominio en el control y el manejo de los precios actualmente, hizo que se transfiera a una empresa china de propiedad del Estado chino, que tiene un régimen privado porque corre en la bolsa de Melbourne en Australia, es la China MMG, y se disgregan los dos proyectos importantes que tenían los suizos, Antapacay, que está en la zona de Espinar, y el proyecto minero Las Bambas, que está en Cotabambas. Eso significaba que había una alteración en el estudio de impacto ambiental, porque en la construcción del proyecto minero contemplaba el traslado del mineral desde Cotabambas hasta la zona de Espinar por un mineroducto. ¿Perdón? ¿Y cómo funciona actualmente? La población se queja precisamente ahí de que viene el origen camino del problema. De trocha de 5 metros de ancho es un promedio de no sé cuántos buses al día y afecta sin duda, ¿no? La naturaleza misma de la gente, de la zona, del ganado y de la población. Lo que le estaba explicando, estaba contemplado en el estudio un mineroducto. Iban a bombear el mineral hasta la zona de Espinar con un tubo subterráneo para trasladar el mineral y procesar. Al dividirse, al ser empresa china y empresa suiza, se ha tenido que trasladar la construcción de estas plantas de procesamiento. Estoy hablando de la planta de molibdeno, la planta de filtros y el almacén de concentrados para que se construya en la zona de Chalhuahuacho. Esto evidentemente no es una modificación auxiliar, es una modificación principal. Lo han hecho legalmente y formalmente con intervención del gobierno. En 3 días han aprobado estas resoluciones, pero de manera inconsulta, y esto ha generado el problema, porque usted entenderá, la construcción de una planta significa impacto ambiental, significa manejo de relaves. Claro, y la población siente afectada, por ejemplo, el agua. Por supuesto, no solamente el agua, los relaves es muy importante. Los relaves quedan de por vida. Es una especie de piscina tipo laguna donde van a quedar todos los restos tóxicos que hay que hacerle un control y un seguimiento para evitar, por ejemplo, algo muy concreto, lluvias ácidas. Lamentablemente se han hecho estas modificaciones utilizando una normatividad que el gobierno de Ollanta lo aprobó a través de este paquetazo ambiental que lanzó en el año 2013. Ha sido legal, ha sido formal, pero esto ha originado todos estos problemas sociales y por eso fue la confrontación. Es importante
provincias, ¿cuáles son las provincias más afectadas? Cotabambas. En realidad el ámbito de influencia comprende dos provincias, es la provincia de Cotabambas y la provincia de Grau en la región de Apurímac, donde está el ámbito de influencia. Realmente se está beneficiándose solo una comunidad, que es la comunidad de Fuerabamba, por esta estrategia de relacionamiento que tiene la empresa, pero hay más comunidades en el entorno que miran con expectativa la posibilidad del desarrollo. Y usted acaba de expresar algo muy importante, hay predisposición de la población. Ese es el aspecto que resaltaría en general, que resalta el Ejecutivo también. En el caso de las Bambas no hay una oposición de la población que habita en el campo de acción de la empresa, ¿no? Sino hay toda la... ¿Qué es lo que faltaría hacer? Cumplir los compromisos, presencia real del Estado. ¿A quién atañe esta responsabilidad? ¿A la privada? También al Estado. El Estado tiene un rol muy importante de facilitador. Son tres actores preponderantes. Es la empresa privada, es el gobierno, representando al Estado, y son las comunidades. Pero se está hablando de la mesa, esta mesa de... Se ha establecido esta mesa, como le había comentado, y lamentablemente no cumplieron los compromisos. Y el día de ayer, eso es la buena noticia, porque yo estoy muy entusiasta, ha habido la posibilidad de sentarse nuevamente, a pesar que no fue el ministro, llamo la atención al respecto, pero en esa grandeza que tiene mi población, en esa apertura al diálogo, han permitido el reinicio del diálogo y estamos dándonos un plazo hasta el 7 de septiembre. ¿Por qué tiene que ser tan alentador las Bambas? No solo para Apurímac, que es una de las regiones más pobres, dicho sea de paso, no es cierto, sino para el país. ¿Cuánto representan, por ejemplo, las Bambas? Es el incremento del 1.5% del PBI nacional. Estamos hablando en ingresos de impuesto a la renta, un promedio de 2.000 a 2.500 millones de soles. Y estamos hablando de un canon que va a llegar a la región de Apurímac de un promedio de 1.200 millones de soles anuales. Sin embargo, la población siente que se ha perdido tiempo, que no se han cumplido, ¿no es cierto?, las promesas, estos conceptos que se dieron anteriormente de los fideicomisos, por ejemplo. ¿Qué nos puede comentar? Mire, cuando se entregó la concesión del proyecto minero, se vendió prácticamente en 123 millones de dólares, de los cuales 45 millones lo destinaron a la región de Apurímac para generar un fideicomiso, para desarrollar todo un programa. ¿Qué hicieron? El famoso FOSBA, pero que en realidad al final lo administró por inversión en un primer momento y después una comisión de los alcaldes distritales de la zona más los funcionarios de la empresa minera, y que al final no han orientado el proyecto realmente a atender las necesidades más álgidas. Usted revisa los índices de desnutrición. Y el estudio de impacto ambiental, no olvidemos. Ese es otro tema. ¿No? El tema del estudio de impacto ambiental, lamentablemente en nuestra legislación hace que la propia empresa pague el estudio de impacto ambiental. Entonces, y evidentemente se va a hacer a medida de los intereses de la empresa. Ahí está el trabajo desde el Congreso. Queremos modificar esa norma para que sea un ente totalmente independiente que garantice que la información ambiental, por supuesto, sea totalmente independiente, imparcial y sobre todo que informen con la verdad por delante, porque ahí está el origen del problema, muchas veces en los diferentes conflictos sociales. Sin embargo, los representantes, ¿no es cierto?, de la zona señalan que ha habido un diálogo inconcluso, como es como que si se ha llegado a acuerdos importantes, pero cada portafolio tenía que cumplir su parte. ¿No ha sido así? Lamentablemente, como le comenté, es recién en el mes de febrero. En septiembre surgió el problema. En febrero recién se inicia esta apertura al diálogo. Y es en mayo donde recién hay las primeras mesas de trabajo, pero con la ausencia de los representantes del gobierno. Sin embargo, ¿considera usted que en este momento estamos en un nuevo gobierno, en un periodo en el que se alienta efectivamente los proyectos mineros y sacar adelante proyectos o destrabar, ha sido la palabra concreta, ¿no? ¿Considera usted que hay voluntad política? Es muy importante la parte del gobierno regional también, de cómo se organiza también la población para escuchar las necesidades, que ya en gran mayoría las sabemos, pero que también las empresas mejoren quizás su nivel de comunicación. Mire, hay dos niveles. Hay que definir las competencias funcionales. Es competencia funcional del gobierno central, del Ejecutivo actual, relacionarse en ese tipo de proyectos mineros, porque la gran minería es competencia del Ejecutivo. La mediana, la pequeña minería es competencia del gobierno regional. Entonces la preponderancia y el actor principal es el señor Pedro Pablo Kuczynski con todo el equipo y el gabinete de ministros, entendiendo la importancia del proyecto. Pero fíjese, yo he insistido, he expuesto, inclusive en mi alocución que he tenido en el Congreso, he reiterado la necesidad de la presencia del premier o del titular del pliego como un gesto político para decirle a la población: hemos cambiado de gobierno y ahora tenemos un nuevo gobierno que está predispuesto al diálogo y no queremos conflictos. No se ha dado. Han enviado a los viceministros, fue un viceministro de Permíteme, congresista, la gente se ha quejado por el hecho de que se ha señalado que se han cambiado, digamos, parte del proyecto o algunas modificaciones en el proyecto sin ser consultados. ¿A eso me refería? Estos aspectos habría que resaltar, porque estamos hablando, ¿no es cierto?,
cierto? Hay un diálogo, hay una mesa de diálogo. Aquí no hay un tema de que se deja de lado el proyecto, sino todo lo contrario, ¿no? Lo que quiere la gente es que esta población que estaba acostumbrada inclusive a una interacción comercial basada en el trueque, donde la transacción económica no era por dinero. Pero Chalhuahuacho es una ciudad que está al costado del asiento minero, que en 4 años usted ve la foto y es surrealista, porque son dos realidades totalmente complejas. Aparte que es una ciudad totalmente desordenada, porque justamente ha sido fruto de migración. Pero yo quería resaltar algo muy importante, y antes que se me vaya la idea, es muy importante resaltar que sí hay predisposición del gobierno, pero hay que hacer el gesto político. Yo exhorto nuevamente al Premier, exhorto al ministro de Energía y Minas, de Medio Ambiente, también de Justicia, sería interesante porque se ha criminalizado la protesta y hay personas que están siendo denunciadas, que vayan y que saluden a la población, ese gesto de apertura al diálogo. Esto es un gran capital social que se diferencia drásticamente con los otros proyectos mineros que han sido... Del canon que va a generar en las Bambas. Sí, por supuesto. Por supuesto. Explíquenos, por favor, de qué se trata este concepto tan importante, el cual, por naturaleza, por una especie del concepto de propiedad, tiene que verse beneficiada a la población. Bueno, el canon está establecido por norma. ¿Qué es el canon? Es el 50% del impuesto a la renta. Todos pagamos impuesto a la renta. ¿Que se va a ver traducido, por ejemplo, en escuelas? No, la idea, la concepción del canon es para mitigar el impacto ambiental que se va a desarrollar. Pero en realidad, ¿qué se hace con el canon? Los alcaldes agarran este presupuesto y lo asignan básicamente a sus proyectos de inversión. Y muchas veces ha sido muy mal utilizado el canon, y ese ha sido el caballito de batalla de las empresas para decir, ¿para qué vamos a pagar ese impuesto si al final la gente no tiene la capacidad de ejecutar proyectos? Los ejemplos que hemos tenido en el Perú, como por ejemplo lo de Tía María, ¿no? Yo le hablaba antes de los conflictos sociales, una de las quejas ha sido también aquí el tema de la consulta previa. La ley no se habría cumplido, no se habría respetado y mantenido pues a pie juntillas, ¿no es cierto?, lo que señala. Habría que pensar en todo caso que este es un proyecto en el que la gente no se opone, pero que pide que se mejore. No, que se respete a la población los acuerdos, los compromisos, y que seamos transparentes. Cuando haya estas modificaciones, que informen a la población cuál es el costo ambiental, que se consulte a la población. Ojo, usted ha hablado de la consulta previa. La consulta previa fue firmado el año 93, el Perú se adscribió a la Organización Internacional del Trabajo, y ahí está el convenio 169, que habla inclusive del carácter vinculante de las decisiones que tiene que tener. Ollantumala el 2011 aprobó, instrumentalizó esta norma de la consulta previa, pero le quitó esa posibilidad de garantizar el carácter vinculante, porque ¿de qué sirve una consulta si después la decisión de la población no va a ser tomada en cuenta? Y más aún, ha pretendido desconocer a las comunidades campesinas andinas como pueblos originarios, sabiendo que el requisito para ser pueblo originario es tener un idioma. Y tenemos un idioma ancestral, hablamos quechua, tenemos una historia, tenemos una tradición, tenemos una visión de vida, y ese es el requerimiento que lo dice el convenio 169 para acreditar una población que históricamente, milenariamente, está asentada en esos lugares geográficos. Estamos hablando ahora, ya vamos un poco a las cifras, ¿no? Yo le preguntaba antes cuánto representan las Bambas, el proyecto minero de las Bambas para el Perú en cuanto a PBI, en cuanto a desarrollo, en cuanto a consolidarnos nuevamente, recuperar un poco el espacio que, por ejemplo, proyectos ambiciosos como Conga no resultaron, ¿no es cierto?, entre otros. Cuando hablamos del 1.5% de contribución del PBI, estamos hablando de más o menos 3.000 millones de dólares, entendiendo que el PBI nacional es aproximadamente 200.000 millones de dólares. Significa más o menos unos 2.000, 2.500 millones de soles en impuesto a la renta. Para la región Apurímac va a corresponder un promedio de 1.200 millones, los cuales se van a distribuir a nivel de la región, gobiernos locales, inclusive las universidades. En Apurímac, curiosamente, hay 2 universidades nacionales que van a obtener el 20% del presupuesto asignado al gobierno regional, que es el 25% del impuesto a la renta. O sea, con este proyecto minero va a desarrollarse y va a mejorar la infraestructura, pero ojo, ahí viene el gran problema. En el canon establece la ley que solo se debe invertir el 20% en otros tipos de proyectos de desarrollo, el 80% tiene que ser en infraestructura. Entonces eso también hay que modificar, porque es muy importante trabajar infraestructura, pero hay que trabajar también el tema de desarrollo. Es como construir un colegio. La gente quiere construir un colegio, pero el colegio no te soluciona el problema de educación. Tienes que hacer todo un trabajo integral con mejora de la currícula, mejora la calidad de la atención de los maestros, escuela de padres. Entonces toda una estructura que se tiene que trabajar, pero lamentablemente en el canon el 80% te obliga a que inviertas en infraestructura.
infraestructura. Por ejemplo, lo ha señalado el presidente Kuczynski, el propio premier, de destrabar proyectos importantes en el Perú, como es uno de ellos, sin duda, es Las Bambas, ¿no es cierto? El proyecto cuprífero ambicioso para el Perú. Va a mejorar la calidad de vida de la gente, va a redundar, por ejemplo, le decía yo, en infraestructura, en colegios, en mejora. Sin embargo, ningún proyecto es totalmente viable o saludable si se afecta el medio ambiente. Con las disculpas de caso, yo tengo más bien otra visión. Nosotros en el Frente Amplio y en lo personal creemos que es importante diversificar nuestra producción. No podemos depender de esta economía basada en los recursos primarios. No nos oponemos, al contrario. Creo que hemos sido actores preponderantes el día de ayer para facilitar el diálogo por el reconocimiento y sobre todo el aprecio que nos tiene la gente. Si el día de ayer no participamos, humildad aparte, hubiera habido problemas serios. Hemos tratado de dialogar con la población, hacerle entender que es importante, que el proyecto tiene que encaminarse, pero ojo, esto que nos sirva para hacer un desarrollo de la inversión, pero hay que diversificar nuestra producción. No podemos depender excesivamente de la exportación de materia prima, de estos recursos primarios que al final se van a terminar. Es una cuestión lógica. Hay asidero legal y ambiental, ¿no es cierto?, en el estudio, en las modificaciones que tiene el estudio de impacto ambiental. No se ha hecho esas modificaciones. Lo que exigimos justamente, y ha sido parte del pedido, que se tiene que hacer un nuevo estudio de impacto ambiental, y mucho mejor, ¿por qué no hacemos un estudio de línea de base? ¿Podríamos establecer, congresista, las conclusiones más importantes de la última reunión? Sí, por supuesto. Lo primero es que hemos acordado que para el día 7 de septiembre es la siguiente reunión. Para ese día vamos a hacer una mesa de trabajo donde vamos a definir el reglamento de cómo se va a realizar esas mesas de diálogo. Usted entenderá que participan presidentes de comunidades, alcaldes, autoridades, funcionarios, representantes del Congreso y el Ejecutivo. Entonces hay que tener un reglamento para respetarnos y poder desarrollar y que se ejecute. Lo segundo, que es muy importante, estas mesas de diálogo tienen que estar establecidas por resolución de parte del Ejecutivo. Entonces se le ha dado un plazo de 20 días para que se emita una resolución con carácter vinculante con el reglamento, porque es muy importante que esa resolución respalde estas mesas de diálogo. De esa manera, los acuerdos que se van a establecer van a tener un asidero real en beneficio de la población. Y esas mesas de diálogo son precisamente para llegar a niveles de entendimiento, ¿no?, de dar a conocer puntos de vista, de solucionar temas que quizá no han sido bien escuchados o bien resueltos por las empresas. Yo le hablaba antes no solo por la empresa, por el Estado. También el Estado. ¿Sin condicionamiento? Definitivamente, mi población siempre ha estado muy predispuesta. Son 12 años, María Jesús, que les han dado todas las facilidades. Que tuvo Extrata, les han dado todas las facilidades a los suizos, ahora les dan las facilidades a los chinos. Ojo, con los antecedentes que tienen los chinos. La inversión china en minería en el Perú tiene antecedentes muy negativos. Caso Chogan, igualito está sucediendo el tema de Toromocho, lo que sucedió en Piura con el proyecto Majás. Hay que tener bastante cuidado con las prácticas de relación que tiene, de relaciones comunitarias que tiene esta empresa. Pero expresamos esa buena voluntad que hasta ahora han tenido. Qué bueno, es interesante que usted como congresista de la zona, además, ¿no es cierto?, reconozca estos mecanismos de diálogo, de poder mejorar la situación sobre la base de las ideas. Es que no somos antimineros, María Jesús. Perfecto. Muchas veces se nos ha etiquetado al Frente Amplio como antimineros, como gente que se opone. Igual mi población en Apurímac, creemos en el desarrollo, pero basado en dos aspectos muy importantes. La consulta previa, que es la licencia social, pero una consulta previa real, con carácter vinculante, y la licencia social, que se basa en un estudio de impacto ambiental independiente. Natural, usted de Apurímac, ¿no es cierto?, mucha expectativa en el gobierno actual para sacar adelante este tema. Porque el resultado del gobierno actual va a beneficiar a todos los peruanos. No podríamos ser mezquinos y desearle algo negativo al gobierno actual. Nosotros pretendemos, como el Frente Amplio, mostrar nuestra posición. No estamos de acuerdo con el modelo económico, pero somos objetivos. Creemos en el desarrollo del país y si hay un proyecto importante, veamos las mejores condiciones con respeto a nuestras comunidades, a nuestras poblaciones, y qué mejor si son pueblos originarios. Todo el tiempo hablamos orgullosos de nuestro pasado, de nuestra historia, de los incas y todas las culturas pre-incas, y todo el tiempo estamos olvidándonos y excluyendo a la población que siempre nos ha representado. Como congresista de Apurímac, representa al Frente Amplio, no es a título personal, ¿no? Tenemos nuestra posición política como Frente Amplio. Soy representante, evidentemente, de mi región. Tenemos toda una agenda política y estamos dentro de esta propuesta. Somos hombres de izquierda de convicción que creemos en un modelo alternativo para el desarrollo del país y pretendemos un día ser gobierno, por supuesto que sí, para mostrarle al país que sí es posible un desarrollo sostenible, con respeto al medio ambiente, con respeto a la población, que siempre nos ha representado. La oposición, ¿usted como congresista de Apurímac, no es cierto, reconozca estos mecanismos de diálogo, de poder mejorar la situación sobre todo aquí en el medio ambiente?
respeto a las personas, pero con una visión de diversificación de nuestra actividad productiva y económica. El 7 de septiembre. Y voy a ir nuevamente. El día de ayer teníamos 2 comisiones. Bueno, pero han sobrevolado la zona ayer. Ha habido una presencia del Estado, ¿no es cierto? Y de las autoridades pertinentes. Pero ha sido por la presión que hemos hecho. Insistentemente he estado tratando de que participen las autoridades. Y he dejado mis actividades. Yo entiendo muy bien la agenda cargada que debe tener el Premier, los ministros, pero he postergado mi actividad principal para dedicarme, en este caso, a atender el problema más importante de este país. Lo considero así y creo que la visión del país debería ser. Gracias, congresista Richard Arce, de las filas del Frente Amplio, congresista por Apurímac, ha venido para conversar sobre esta mesa de diálogo, de trabajo, el nivel de entendimiento que se va llegando poco a poco a partir de este proyecto minero tan ambicioso, tan importante por el país, con una apuesta de más de $10.000 millones. Vamos a la pausa.